Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta espectacular bolsa. Es muy elegante, está elaborada con un punto básico muy sencillo como lo es el punto bajo. Pero miren este resultado, qué precioso, lo espaciosa que es por dentro. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Recuerda que aquí aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla y las clases no tienen ningún costo. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Este proyecto lo voy a trabajar con trapillo pluma texturizado ultra liviano de trapillo puntitos. Este ovillo tiene de 900 a 1000 gramos aproximadamente. En la descripción de este video te voy a dejar todo lo referente a materiales y cantidades. También vas a encontrar medida final de la bolsa, peso de la bolsa y te voy a dejar mi código de descuento por si quieres adquirir el material. Este trapillo tiene unas medidas de 2 centímetros de ancho y lo voy a trabajar con una aguja de 6 milímetros. Vamos a comenzar con un nudo deslizado y vamos a tejer ahora 24 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 22, 23, 24. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos ahora a realizar la primera vuelta y esta va a ser de puntos bajos. Vamos a trabajar con la cadeneta, miren que la tenemos al derecho, vamos a dar vuelta y vamos a hacer los puntos de la parte de atrás donde vemos estas lomitas. Debajo de las lomitas vamos a realizar los puntos bajos. Vamos a comenzar no en la primera lomita sino en la segunda. Pasamos la aguja debajo de la lomita. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Tenemos el primer punto. Vamos a trabajar hasta llegar a este último punto. Vamos a realizar el último punto. Miren que de la parte de abajo podemos ver la última cadeneta y aquí está el nudito deslizado del inicio. Este nudito no lo vamos a contar. Vamos a ubicarnos en la última lomita. Realizamos el punto y este sería el punto número 23 y así hemos finalizado la primera vuelta. Vamos a hacer la segunda vuelta. Vamos a ir escondiendo esta hebra, pasamos la aguja en el centro de la última cadeneta y nos vamos a ir de ladito, miren, debajo de esta hebra. Le vamos hacia arriba y aquí ya podemos ir escondiendo debajo de los puntos. Vamos a hacer ahora una cadeneta al aire y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a trabajar esta segunda vuelta con puntos bajos sencillos. Vamos a pasar la aguja no en la primera cadeneta sino en la segunda, debajo de la cadeneta, en medio de los dos puntos, en este espacio que podemos ver aquí. Ahí vamos a trabajar lo que son los puntos bajos. Miren que no le estamos dando altura a esta orejita y esta la estamos dando a nivel de esta. No son puntos muy flojos, son bastante ajustaditos.
Vamos a trabajar hasta este último punto. Hemos realizado el último punto. Vamos a hacer cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a trabajar sobre los mismos 23 puntos. Vamos a seguir con punto bajo. Este es el punto que vamos a trabajar en todo el proyecto. Segunda cadeneta. Finalizamos la tercera vuelta. Si ven que se les enrosca un poquito, no se preocupen. A medida que vayan finalizando una vuelta, van a ir acomodando. Voy a darle las medidas. De largo tenemos 21 centímetros. Vamos a seguir trabajando sobre estos 23 puntos hasta realizar 52 vueltas. Ya hemos llegado a la altura. Miren cómo ha quedado hermosa. Cómo van a identificar las vueltas. Vamos a ubicarnos aquí donde están las lomitas. Esta es la primera vuelta. Donde se ve el punto en forma de V. Viene siendo otra vuelta. Miren que aquí están las lomitas. Se ve el punto. Las lomitas. Tiene unas medidas de 41 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho. Vamos a realizar puntos bajos por toda la orilla de la pieza. Vamos a ubicarnos aquí en el último punto y vamos a realizar una cadeneta de altura. En esta cadeneta vamos a colocar un marcador. Y aquí, en este último punto, en este espacio, vamos a realizar un punto bajo. Este va a ser nuestro primer punto. Vamos a trabajar 51 puntos hasta llegar a este último punto. ¿Dónde vamos a hacer esos puntos? Vamos a ubicarnos aquí debajo de la lomita. Aquí donde está el punto bajo. Debajo de la lomita. Debajo del punto bajo. Tenemos el primero. Vamos a hacer el último punto. Ya tenemos 51 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la esquina. Vamos a pasar la aguja en este primer punto. Realizamos un punto. Ahora vamos a hacer una cadeneta al aire. En la cadeneta al aire vamos a colocar un marcador. Y en ese mismo espacio, en ese mismo punto, vamos a realizar otro punto. Miren que ya le hemos dado forma a la esquina. Vamos a trabajar ahora 21 puntos bajos hasta llegar a este último punto. Ya he realizado los 21 puntos. En este último vamos a realizar el aumento. Cadeneta al aire. Colocamos el marcador. Y en ese mismo punto vamos a hacer otro punto. Vamos a trabajar ahora los 51 puntos hasta llegar a este último punto. Ya finalicé los 51 puntos de este lado. Vamos ahora a trabajar esta esquina
pasando la aguja debajo de este punto. Miren dónde está la cadeneta. Vamos a realizar ahí el aumento. Tenemos el primer punto, cadeneta de altura, colocamos marcador y en ese mismo punto vamos a realizar otro punto. Vamos a trabajar ahora los 21 puntos bajos hasta llegar a este punto. Ya he finalizado los 21 puntos. Miren que aquí ya estamos en la esquina para realizar el cierre de este lado. En este espacio es donde va a ir el aumento. Aquí tenemos ya el punto y aquí está la cadeneta al aire. Entonces vamos a hacer el aumento de ese punto. Y vamos a hacer el cierre. Para este cierre vamos a cortar del ovillo unos 5 o 6 metros. Miren que aquí ya los he cortado. Esto es para pegar los laterales, para hacer la costura de los laterales al bolso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este cierre? Miren que aquí tenemos la cadeneta de altura. Vamos a pasar la aguja en esa cadeneta, pero solo en la hebra que está arriba. Vamos a hacer un punto deslizado y vamos a hacer una cadeneta al aire. Ya tenemos la pieza lista para la costura de los laterales. Estos marcadores no los vayan a quitar. Esta va a ser la guía donde los vamos a colocar. Miren cómo quedaron las esquinas, bien elaboradas. Quedaron esos bordes perfectos. Miren que no se tuercen. Y los puntos de la pieza como nos han quedado de hermosos. La técnica para lograr que los puntos tengan el mismo largo es no darle altura a la orejita que queda en el ganchillo. No vamos a hacer esto, sino que vamos a trabajar con el alto que ella misma nos dé. Esta es la que va a marcar el tamaño de la cadeneta. Entonces el punto que vamos a realizar, tomamos hebra, damos altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo y a esta orejita no se le da altura, para que vean que van a lograr unos puntos parejos y muy uniformes. De largo tenemos 43 centímetros y medio. De ancho tenemos 22 centímetros y medio. Para los laterales vamos a realizar 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a trabajar de la parte de atrás de la cadeneta donde están las lomitas, comenzando en la segunda. Primer punto bajo. Aquí estaríamos realizando 9 puntos bajos. Vamos a hacer cadeneta de altura y vamos a trabajar la segunda vuelta con puntos bajos. La segunda cadeneta. Finalizado el punto número 9 de la segunda vuelta,
Vamos a hacer cadeneta de altura y seguimos con 9 puntos bajos. Ya finalicé la tercera vuelta, realizamos cadeneta de altura y vamos a seguir trabajando hasta realizar 20 vueltas. Ya he finalizado la vuelta número 20. Vamos a darle las medidas. De largo tenemos 18 centímetros y de ancho tenemos 8 centímetros y medio. Vamos a realizar ahora puntos bajos por toda la orilla del lateral y vamos a comenzar dándole forma a lo que van a ser las esquinas. Estamos aquí en el último punto de la vuelta número 19. Vamos a hacer cadeneta al aire y en ese puntico vamos a colocar un marcador. Vamos a realizar ahora un punto bajo y lo vamos a hacer en el espacio. Miren que aquí tenemos el antepenúltimo punto y el último punto. El punto que vamos a realizar lo vamos a hacer en el centro de esos dos puntos, en este espacio. Estos van a ser parte del aumento de la esquina. Ahora vamos a realizar 19 puntos bajos desde este punto a este punto. Hemos finalizado los 19 puntos. Vamos a realizar el borde de esta esquina. Vamos a pasar la aguja en el primer punto que está de este lado, en este. Hacemos un punto bajo, vamos a hacer cadeneta al aire y en ese mismo espacio vamos a realizar otro punto bajo. Y miren cómo ha quedado de hermosa el borde de esta esquina. Vamos a trabajar 7 puntos bajos. Lo vamos a hacer debajo de las cadenetas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este último punto vamos a realizar el aumento. Vamos a hacer un punto, cadeneta al aire y nuevamente en ese punto vamos a hacer otro punto. Tenemos el borde de este lado. Vamos a trabajar los 19 puntos bajos de este lado. Hemos finalizado los 19 puntos de este lado. Vamos a realizar ahora el borde aquí en la esquina. Vamos a pasar la aguja en el primer punto que vemos de la parte de arriba, este que está aquí, la primera cadeneta. Ahí vamos a realizar un punto bajo y vamos a realizar una cadeneta de altura. En esta cadeneta vamos a colocar el marcador y dentro de ese mismo punto vamos a realizar otro punto. Miren cómo nos ha quedado esta esquina de hermosa. Tenemos punto bajo, cadeneta al aire y punto bajo. Vamos a realizar los 7 puntos bajos hasta llegar a este último punto. Ya realizamos los 7 puntos bajos. Estamos aquí donde iniciamos. Miren que en este espacio tenemos un punto bajo y aquí iniciamos también la cadeneta al aire. Entonces, para completar el aumento de este lado vamos a hacer un punto en ese espacio. Ya tenemos 2 puntos dentro del mismo punto y la cadeneta al aire. ¿Cómo vamos a cerrar? Vamos a quitar el marcador y vamos a simular esa cadeneta al aire. Vamos a cortar aquí la hebra
Sacamos, pasamos la aguja, una más delgada, de la parte de atrás de la primera cadeneta. Colocamos y llevamos hacia atrás. De la parte de atrás del último punto vamos a pasar la aguja, tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás, y aquí ya hemos simulado esa cadeneta. Vamos a colocar nuevamente el marcador y esta hebra la vamos a esconder de la parte de atrás. Ya he finalizado el lateral. La hebra la he escondido de la parte de atrás de los puntos. Les voy a dar las medidas. Tenemos 20 centímetros de largo y de ancho tenemos 10 centímetros. He realizado 64 puntos bajos por toda la orilla del lateral, y de este marcador a este marcador tenemos 55 puntos bajos. También he realizado el otro lateral. Miren que son dos exactamente iguales, con las mismas medidas y las mismas cantidades de puntos. Vamos a realizar la costura de los laterales y vamos a tomar el lateral con la parte donde están los marcadores hacia arriba. Recuerden que hemos colocado el marcador en la cadeneta al aire que va en el centro del punto de aumento. Entonces, de este marcador a este marcador tenemos 55 puntos bajos. Es la misma cantidad de puntos que tenemos en los laterales de este marcador a este marcador. Los puntos van a encajar exactos, uno frente al otro. Vamos a iniciar la costura del lado donde hemos dejado la hebra. Vamos a trabajar los puntos. Miren que aquí tenemos la cadeneta completa. Vamos a tomar solamente la hebra de la parte de arriba de la cadeneta, y de este lado vamos a tomar la hebra que queda por dentro. Miren que esta es la que está por fuera. Vamos a tomar esta hebra. Miren que aquí ya hemos simulado la cadeneta del aire, la que va en el centro del punto de aumento. Miren que aquí está el punto de aumento y esta es la cadeneta que quedó en el centro. Ahí fue donde hicimos el cierre de esta vuelta. Vamos a ajustar, quitamos el primer marcador y pasamos la aguja en la hebra de la parte de arriba de la cadeneta. Aquí ajustamos, tomamos hebra, pasamos por la primera y por la segunda, hacemos un punto deslizado. Vamos a realizar toda la costura con punto deslizado. Tomamos la aguja y la pasamos en la hebra de la parte de arriba de la cadeneta y en la hebra que queda justo enfrente. Tienen que salir la aguja en el centro de la cadeneta de ambos lados. Tomamos hebra, pasamos por las dos y la deslizamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Vamos a hacer el mismo proceso por todos los puntos. Ya estamos en la esquina del lateral. Vamos a hacer punto sobre punto.
Hemos llegado donde están los marcadores. Vamos a realizar ese último punto. Y así hemos finalizado este lateral. Miren cómo quedó de hermoso. Miren que los puntos quedaron parejitos y la postura quedó perfecta. Vamos a seguir trabajando de este lado puntos deslizados. Vamos a llevar la hebra de la parte de atrás y pasamos la aguja en el centro de la cadeneta tomando solo la hebra de la parte de arriba. Tenemos dos, deslizamos dentro de la que ya tenemos en el ganchillo. Vamos a realizar puntos deslizados hasta llegar al punto antes del marcador. He finalizado los puntos deslizados, ya estamos aquí en el marcador. Vamos a unir el siguiente lateral. Quitamos los marcadores. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta tomando la hebra de la parte de arriba y en el centro de esta. Tomamos hebra, pasamos por las dos y deslizamos dentro de la que ya teníamos en el ganchillo. Seguimos el proceso. Hemos finalizado la postura de este lateral. Vamos a trabajar puntos deslizados hasta llegar a este último punto. Hemos llegado al último punto y así nos han quedado los puntos deslizados. Miren qué hermosos. Aquí vamos a hacer el cierre. Vamos a cortar hebra. Sacamos. Y con la ayuda de una aguja más delgada vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de esta primera cadeneta y en el centro de esta última cadeneta vamos a pasar la hebra. Acomodamos y ahí hemos simulado el último punto. Vamos a esconder esta cadeneta de la parte de atrás de los puntos ya hemos escondido la hebra de la parte de abajo de los puntos. Aquí en la puntica le pueden colocar un punto de silicona o pueden coger una costura con aguja e hilo. Así nos ha quedado este bolso. Miren cómo va el proceso. Miren cómo quedaron los laterales. Vamos a realizar ahora la asa. Son dos asas cortas. Les voy a explicar cómo hacer la primera y ya ustedes elaboran la segunda. Realizamos nudo deslizado y vamos a tejer 40 cadenetas. Ya tenemos las 40 cadenetas. Verifiquen que tengan esa cantidad y vamos a trabajar la primera vuelta de la parte de atrás donde están las lomitas. Vamos a ubicarnos en la segunda y vamos a trabajar puntos bajos.
Aquí hemos realizado 38 puntos bajos. En este último punto vamos a hacer aumentos, 3 puntos dentro del mismo punto. Vamos a darle vuelta a la cadeneta, no lo vamos a hacer en la lomita, sino que le vamos a dar vuelta a la cadeneta y vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta. Vamos a hacer el primer punto de aumento. Vamos a colocar aquí un marcador. Tenemos 1, 2, 3. En este último vamos a colocar también un marcador. Vamos a realizar ahora puntos bajos y lo vamos a hacer pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solamente la hebra de la parte de arriba. Vamos a aprovechar para ir escondiendo la hebra. Hemos finalizado los 38 puntos de este lado. Vamos a realizar ahora el punto de aumento y lo vamos a hacer aquí en esta cadeneta que se ve. Miren aquí donde está, que fue la cadeneta que usamos de altura. Vamos a pasar la aguja debajo de esa cadeneta y vamos a realizar el primer punto. Vamos a colocar un marcador. Realizamos el segundo y vamos a hacer el tercero dentro de ese mismo punto. Colocamos un marcador. Vamos a hacer el cierre de esta primera vuelta, damos altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja no en la primera cadeneta sino en la segunda. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos y vamos a pasar la aguja en el centro. Miren que aquí se ven los dos puntos, 1 y 2. Pasamos la aguja en el centro de los dos puntos, colocamos la orejita reservada y aquí ajustamos. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y vamos a realizar un punto bajo. Ahí no vamos a hacer aumentos, los aumentos los vamos a trabajar donde están los marcadores. Vamos a trabajar puntos bajos hasta llegar al punto antes del aumento. Ya estamos aquí en el punto antes del marcador, vamos a retirarlo y en ese punto vamos a realizar un aumento doble. 1 y 2. En el siguiente también aumento doble. Y en el último también haremos un aumento doble. Vamos a trabajar los 38 puntos bajos hasta llegar al punto antes del aumento. Hemos llegado al último punto antes del marcador. Vamos a hacer el aumento, quitamos el marcador y realizamos dos puntos dentro de ese mismo punto. En el siguiente también quitamos el último marcador y realizamos el aumento. 1 y 2. Aquí vamos a hacer el cierre. Ya he cortado la hebra, sacamos, vamos a pasar la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta y vamos a colocar la hebra y llevamos hacia atrás.
Aquí ajustamos. En la parte de atrás vamos a pasar la aguja en el centro de la última cadeneta. Colocamos la hebra y la llevamos también hacia atrás. Aquí hemos simulado una cadeneta, ajustamos hasta que quede del mismo tamaño de las demás. Esta hebra la vamos a esconder de la parte de atrás de los puntos. Ya hemos finalizado esta asa. Miren cómo ha quedado. Si se enrosca un poquito es normal. Vamos a darle las medidas. De largo tiene 37.5 y de ancho tiene 4 centímetros. Vamos a realizar una última costura y esta la vamos a hacer de esta forma, dejando esta lengüeta abierta, así como si fuera una lengüita de gato. Vamos a contar 4 puntos después de los aumentos. Aquí están los aumentos, contamos 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a colocar un marcador. De este lado vamos a hacer lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Ya habiendo ubicado los marcadores, vamos a tomar la pieza con el lado al revés hacia adentro y vamos a ir cerrando. Vamos a tomar la hebra, vamos a quitar el primer marcador y vamos a pasar la aguja debajo de toda la cadeneta y de la que está enfrente. Así tienen que quedar. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, vamos a hacer aquí, vamos a ir escondiendo esta hebra enseguida. Pasamos la aguja debajo del siguiente punto y del que está enfrente. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, tenemos dos, pasamos la primera dentro de la que ya teníamos en el ganchillo. Aquí quitamos los marcadores y ahí vamos a realizar el último punto. Hemos finalizado, cortamos la hebra, sacamos, con la ayuda de una aguja más delgada vamos a esconderla. Pasamos debajo de ese mismo punto donde realizamos el último, tomamos la hebra y la llevamos hacia adentro. Sacamos de este lado y debajo de estos puntos vamos a esconder la hebra. Ya he finalizado la asa. Miren qué hermosa quedó. Miren cómo se ven esos puntos. Hemos escondido la hebra bien de la parte de abajo de los puntos. He realizado la otra exactamente igual. Tienen las mismas medidas y la misma cantidad de puntos. Vamos a fijar las asas al bolso. Vamos a ir ubicándolas. De este lado vamos a dejar 2 lomitas de espacio y vamos a ubicarla 1, 2, 3 en la cuarta línea. Miren que aquí se ve una línea, 2, 3 y 4 en la cuarta línea. Ahí podemos ir fijando, lo vamos a hacer con ayuda de alfileres. Esto es para que la costura al momento de realizarla sea más sencilla. Ya fijé los extremos, vamos a rectificar medidas. Recuerda que esta varía dependiendo del material con el que esté realizando el proyecto. Esto es para verificar que ambas estén a la misma distancia. Entonces aquí del borde estamos a 3,5 centímetros.
De este lado tenemos las mismas medidas y de profundidad la hemos colocado a 6,5 centímetros. Para realizar la costura pueden usar nylon o pueden usar también el mismo material. Necesitamos que sea una hebra delgadita, así que vamos a cortarlo por la mitad. Ya dividí la hebra y la he estirado muy bien para que las punticas se recojan. Vamos a hacer la costura con una aguja lanera. Deben tener mucho cuidado, recuerden que la hemos fijado con alfileres. Vamos a iniciar en esta primera cadeneta, que es la que une. Vamos a salir en el centro de los puntos, en estos espacios. Ahí vamos a realizar las costuras. Vamos de la parte de atrás. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, tratando de no partir la fibra del material. Vamos a dejar una hebra de este tamaño. Tengan mucho cuidado con los alfileres. Vamos a devolvernos aquí en este espacio. Vamos a salir debajo de la cadeneta. Y vamos a pasar la aguja de nuevo debajo de la cadeneta siguiente. Si ustedes tienen otra forma de sujetarla, pueden usarla. Vamos a ir ajustando y miren que a medida que se va ajustando, la hebra va desapareciendo. Vamos a realizar el último punto. Que realizamos el último punto y llevamos la hebra hacia atrás. Ajustamos bien.
Que quede bien ajustadita, miren cómo quedó. Si ven que se ve un poquito, ajusten un poquito más. Debe quedar bien fijada. Vamos a cortar esta hebra y esta nos sirve para fijarla de este lado. Entonces estas dos hebras, con la ayuda de una aguja más delgadita, vamos a llevarlas junticas. Miren, aquí está un punto, le vamos a pasar en el centro de ese punto. Y las hemos ido escondiendo, pero están juntitos. Ahora vamos a hacer unos nuditos. Vamos a esconder la parte de abajo de los puntos. Listo, hemos finalizado esta. Vamos a hacer el proceso con este lado. Ya finalicé la costura de este lado. Miren que quedaron bien fijas. Y de la parte de adentro no parece que hubiera costura. Van a esconder las hebras que les sobren de la parte de abajo de los puntos. Y este es el resultado. Vamos a realizar la asa larga. Voy a estar usando 2 mosquetones de punta o de pico. Esto lo puedes conseguir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te voy a dejar el enlace. Pasamos la aguja dentro del mosquetón, tomamos hebra, vamos a hacer una cadeneta y aquí vamos a realizar 2 puntos bajos. 1 y 2. Vamos a tomar cadeneta de altura y vamos a dar vuelta. Vamos a realizar punto bajo sobre cada punto. 1 y 2. Cadeneta de altura, damos vuelta y en esta segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Un aumento dentro de cada punto. 1, 2, 1 y 2. Cadeneta de altura, damos vuelta al tejido. En esta tercera vuelta ya vamos a realizar 4 puntos, uno sobre cada punto. 1, 2, 3, 4. Vamos a realizar la quinta vuelta. Vamos a seguir subiendo sobre estos 4 puntos hasta realizar 70 vueltas. Ya he realizado las 70 vueltas. Vamos ahora a hacer la reducción para colocar el mosquetón. Vamos a hacerla en el primero y segundo punto. Cerramos. Ahora tomamos los 2 últimos puntos. Cadeneta de altura y damos vuelta. Vamos a realizar un punto bajo y uno en el siguiente. Cadeneta de altura y damos vuelta. Vamos a realizar los últimos 2 puntos bajos. Y vamos a cortar la hebra. Sacamos. La asa tiene unas medidas de 61 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a fijar el mosquetón, vamos a pasarlo dentro y nos vamos devolviendo
realizando una costura. Vamos a esconder ahora debajo de los puntos. Ya hemos finalizado la asa. Vamos a estar usando dos argollas mosquetones. Estas son de 3 centímetros de diámetro. Vamos a estar colocando este brochecito de imán. Este es de costura. Y la voy a hacer con un nylon. Este es calibre 0.26, el más delgadito. Y con una aguja sencilla. Aquí ya he finalizado la postura del broche. Y también he colocado la marquilla. Saben que esta la pueden conseguir en tu tienda en línea Tus Insumos y la pueden personalizar a su gusto. Vamos a colocar los mosquetones. Hemos finalizado este hermoso proyecto. Miren cómo nos ha quedado. Miren todos estos detalles. Todos los acabados. Y lo espaciosa que quedó la bolsa por dentro. Voy a darle las medidas. Tiene una altura de 19 centímetros. Y de ancho quedó de 23 centímetros y medio. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios los bendiga. Chao.